la primera tarea va a ser un formulario, de nuevo un formulario. ¿De dónde los van a sacar? De la hoja, esta hoja la van a soñar, la que dice, no, estadística, sistemas. Ejemplo, muestreo, sí. Aquí por favor, quiero que saquen las fórmulas, por ejemplo, cómo sacas el error estándar de la media, cómo sacas el valor de z, todo esto. Bueno, esto es la distribución normal, ese no es el problema. Pero cómo sacas esto para dos colas. Aquí en este caso el formulario va a decir que para dos colas esto se multiplica por 2. Cuando es una sola cola se multiplica por uno solo. Las otras fórmulas son estas. El intervalo de confianza viene aquí. Y luego viene aquí también el error estándar de la media. La fórmula para sacar el tamaño de la muestra, que lo pueden sacar precisamente de todo esto. El error estándar de la media, los intervalos de confianza, todo este tipo de cosas. Traten de generarlo todo en un formulario. Algunos les quedan bonitos, así que digo, muchas veces, a ver, y les digo lo mismo que les he hecho a otros grupos de estadística. Los formularios, la idea es de que eso queden para ustedes, ¿sí? O sea, esto queden para ustedes y ya cuando ya no lleven la materia y necesiten algo de estadística, pues rápidamente pueden ir al formulario y ver de qué se trataba. Nada más me quedó una duda. ¿Se acuerdan que les había dicho que yo me equivoqué bueno, no me equivoqué, hubo un error al momento de reordenar a los compañeros con respecto de su calificación? Mi duda es de que si checaron sus calificaciones para ver si tenía que corregir algo. ¿No la checaron o sí la checaron? Digo, porque acabo de corregir una hace un rato. Bueno, era de otro grupo, pero no, pero era otro problema. ¿No les pasó? Pero bueno, ok, traten de checarlo para que si hay algún error lo pueda corregir. Ya, ok, aquí me equivoqué, perdón. Puse las tareas en la quinta. Les voy a cambiar de nombre para que, para que no se confundan. Activo la edición. Si no me acordaba, pero bueno. Esto lo voy a poner acá. Y aquí le voy a poner. Y esta de acá le voy a poner el nombre de esta. Estadística aplicada. Ya, ok. Primera tarea, un formulario. Les dije, la obtienen de esa hoja. Segunda tarea, un muestreo. El muestreo lo que van a hacer es de nuevo, usando la misma hoja, van a checar cómo se hace el muestreo. Viene en una de mis clases anteriores. En caso de que no, pues era relativamente muy sencillo. Nada más les pido 3 tipos de muestreo. Se los pido a mano. Eso significa que lo van a tener que hacer en alguna libreta o algo por el estilo. Este, los tipos de muestreo son aquí, son muy sencillos. El primer muestreo es el aleatorio. Ya, por ejemplo, digo, Aldair, ¿te acuerdas de qué se trataba el aleatorio? Aldair, ya se fue a No, comer. no, la verdad no me acuerdo. ¿Cómo te seleccioné ahorita? Ah, ya. O sea, sin tener. Ay, como. Sí, O o sea, sea, sí, sin una base o algo así. sin que porque me caigas gordo, porque nos Sí. levantan los dedos, espero que no sea el dedo del medio, cosas por el estilo. Sí, o sea, es aleatorio, ¿me explico? Ujú. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, sistematizado?
Sistematizado sería, por ejemplo, cada 3 sería Velasio 1, luego 1, 2, 3 sería Abraham, 1, 2, 3 sería Marlene. El sistematizado es cada cierto número. De hecho, algún día, supongo que algún día van a ver, y ojalá es que se acuerden de eso, hay un problema en sistemas operativos que se llama el problema de José. Les digo porque yo di la materia de sistemas operativos hace muchos, muchos años. Y el problema de José se basa precisamente en el muestreo sistemático. O sea, se van seleccionando. Es toda una historia, no se los voy a contar, pero digo porque ojalá que sí lo lleven algún día con sistemas operativos. No creo que yo les vaya a dar clases de eso, pero bueno, si lo ven con sus maestros de sistemas operativos, espero que recuerden ahorita, ¿no? De que es un muestreo sistematizado, se escoge cada cierto tiempo. Ahora, si fuera un muestreo por conglomerados, ¿cómo lo haría? Que es el último. Estratificado, perdón. También se puede por conglomerados, pero estratificado primero. ¿Cuál sería? El estratificado lo tomas por categorías. Por ejemplo, puedo decir que hay 2 categorías. Uno, el de hombres, escojo a Velasio y escojo a Pedro Juan. Y de mujeres, escojo a Marlene porque no hay nadie más. ¿Sí? En el estratificado tú escoges de cada uno de los diferentes grupos que hay. Por ejemplo, el Congreso de la Unión es estratificado. ¿Por qué es estratificado, compañeros? ¿Por qué el Congreso de la Cámara de Senadores, por qué es estratificada? Compañeros, wake up, despierten. Ya se fueron a comer. Yo no puedo comer todavía. El estratificado, a ver, ¿por qué la Cámara de Senadores es estratificada? ¿Alguien sabe? Eso lo llevaron en civismo, en la secundaria. A ver, ¿nadie sabe? A ver, compañeros. Pues Es suena por, algo como estratégico, ¿no? Algo, es la verdad no sé. estratificado porque hay 2 senadores por cada estado de la República. Ahí no importa de qué tamaño es la población. O sea, hay 2 senadores, por ejemplo, por Baja California, que no hay mucha población, y hay 2 senadores por Estado de México, que son el estado más poblado del país. O sea, ahí no depende de qué tan poblado sea el país. Por ejemplo, el estado que tiene más diputados es Estado de México. ¿Por qué? Porque es el más poblado. La Cámara de Diputados está relacionada con el número de población de cada estado. Y el Senado está representado por estratos, es decir, cada uno de los posibles estados, o sea, 2 por cada estado, sin importar si el estado hay mucha gente o poca gente, ¿ok? Estrato significa por grupos. Dices, voy a hacer de tantos. Si hiciera un estratificado o un análisis, una encuesta estratificada del tecnológico, ¿cómo la haría? ¿Sería por carrera? ¿Podría ser? Exacto. Entonces, imagínate que sea proporcional. ¿De cuáles agarraría más gente? Imagínate una sociedad de alumnos. Una sociedad de alumnos estratificada. ¿Cómo sería? ¿Qué carreras contribuirían con personas?
Las carreras de administración, Ajá. ¿Y de ingeniería cuál es la más numerosa? industrial será. Industrial. Ajá. ¿Y cuáles son las más menos numerosas? Sistemas. No, Turismo, podría ser. no. No, Eléctrica. eléctrica. Tanto así que ni la conocen. Eléctrica. Eléctrica son bien poquitos. Bien poquitos. A ver, una pregunta. ¿Por qué creen que cada vez hay menos gente en sistemas? Opinión de los... Yo no puedo decir porque por cuestiones laborales, pero ¿ustedes por qué creen? Digo, sistemas llegó a ser de las carreras más numerosas, ¿eh? Yo creo que sí, era la industrial de los años 90, 80. Sí, no. Digo, cuando yo estuve, era bien peleado. ¿Qué creen que pasó? ¿Alguna idea? ¿Algún estereotipo de los estudiantes de sistemas podría ser el que haya afectado? A ver, habría que hacer una encuesta, porque al final de cuentas todas son suposiciones, ¿no? Pero sin las encuestas tú puedes saber si qué fue lo que ocurrió, ¿no? Bueno, es que hay muchas cosas. En primer lugar, Es más por 1986, moda, ¿no? no, pero por ejemplo hay muchos lugares donde todavía sigue siendo muy solicitado, ¿eh? De hecho, le digo yo que soy acreditador CASEI, he ido a muchos lugares porque todavía hay muchos lugares donde todavía el sistema sigue siendo muy bueno. Claro, también depende. Por ejemplo, el Politécnico. ¿Saben cuántas carreras de sistemas hay? O sea, carreras derivadas, no sistemas. Sistemas creo que ya no tienen o ya la quitaron, no estoy seguro, pero ¿saben cuántas carreras relacionadas tiene el Politécnico? Como unas 10. Y la Autónoma de Nuevo León, ¿saben cuántas tiene? Como unas 12. O sea, existe la carrera de ingeniero en informática, ingeniero en telemática, ingeniero en ciencia de los datos, ingeniero en... Hay un montón, ¿eh? Entonces, por eso les digo, ya ha cambiado bastante. Eh, entonces, si la única manera segura sería haciendo encuestas, no hay más. Todo lo demás serían suposiciones. Ok, continuamos con las tareas. La siguiente tarea es bueno, como les digo, tienen que hacer, esa tarea tiene que ser el muestreo a mano, pero lo que sí tienen que calcular es el tamaño de la población que el tamaño de la muestra. Dependiendo cuántos datos tengan, aquí sí pueden usar estas fórmulas. Tendrías que calcular cuánto es la desviación estándar del grupo. Esto puede ser aleatorio o puede ser bueno, no aleatorio, sino aproximado. N es el tamaño de la población. Imagínate que en lugar que tienes una población de 100 elementos, entonces, pues aquí sería 100. La desviación estándar, tendrías que calcular la desviación estándar de toda la población, o un aproximado. El error puede quedarse en 1.5, tienes que calcular esto, el tamaño de la muestra, ¿sí? Que se calcula con todos esos elementos, para saber de qué tamaño tienes que hacer tu muestreo. O sea, el muestreo no es aleatorio, es aleatorio en el sentido de cómo escoges, pero el tamaño de la muestra lo calificas con eso, lo evalúas con eso. Tercera tarea, ejercicios. Tercera y última tarea.
Tienen que realizar 2 ejercicios con diferentes materias con las operaciones de la hoja muestreo de Excel, con la misma hipótesis y con una materia de mecánica contra uno de sistemas. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a lo siguiente. Esta hoja, para que funcione, los datos los agarra de esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver que es la materia de cálculo diferencial. Creo que era de mecánica, algo así. Entonces la cuestión es que ustedes le tienen que cambiar esto. Y luego que le cambien esto, tienen que cambiarle los valores que están en verde. O sea, porque aquí le dicen dónde empieza y aquí le dicen dónde termina toda la población. El 29 no le tienen que cambiar nada porque eso lo hacen en automático. Y aquí sí le tienen que sumar 29 más el tamaño de la muestra, que te lo da aquí. No lo pude hacer directo, por eso tuve problemas, por eso lo dejé así. ¿De qué se trata? De que tú tienes 2 materias y tienes que compararlas, una de sistemas y una de mecánica. ¿De dónde los vas a jalar? En la tarea vienen los archivos. Uno dice así, mecánica. Donde si se fijan, aquí están todas las materias de mecánica. Bueno, aquí está álgebra lineal, pero vienen en todas. Bueno, vienen un montón. Por ejemplo, un caso, ¿no? Sería, tienen una materia que se llama algoritmos, creo. Y podrías checar algoritmos y programación. Y podrían compararla contra, hay otro archivo que se llama sistemas. Y por ejemplo, podríamos compararla contra fundamentos de programación. Comparar la misma hipótesis me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, pones aquí la hipótesis. Esta es la hipótesis. Dices, a ver, 70, lo pruebo contra mecánica, la materia de programación, contra sistemas, la materia de, ¿cómo se llama? Introducción a la programación, algo así. Fundamentos de programación. Una pregunta, ¿creen que la hipótesis va a ser válida en las 2 muestras? ¿Va a ser igual o no creen que sea igual? ¿Cómo creen? ¿Creen que los compañeros de mecánica batallan mucho con la programación? Sí. Sí. Se supone, digo, se supone, esa es mi hipótesis. Recuerden de nuevo, hipótesis es una afirmación que necesita ser probada con los valores del estimador de la muestra. Ok, entonces aquí se trata de 2 materias, las que quieran, ¿eh? Yo eso nada más les estoy dando un ejemplo, pero por decir, puedes checar cálculo en sistemas y cálculo en mecánica y ver si la hipótesis de la calificación se comporta igual en los 2 lados. O sea, si ellos reprueban igual que nosotros, o repruebamos más nosotros que ellos, etcétera. ¿Ok? ¿Sí, compañeros? Entonces, eso sería la tarea número 3 y última. Ahora, el proyecto, en lugar de examen, bueno, eso es lo que también nunca supe bien. ¿Preferirían exámenes así en línea y todo ese tipo de rollos o están mejor los proyectos así? Encuesta. Encuesta fácil. ¿Quién de ustedes está a favor de los exámenes tradicionales? O sea, preguntas y respuestas en 1 hora. Creo que depende de la materia, ¿no? Dependería de la materia. Pues sí. Por ejemplo, ¿en qué materia sí estarías de acuerdo? Y en esta. Por ejemplo, aquí en estadística, pues está bien. En alguna de mucha teoría, pues también está mejor un proyecto que un examen, porque al menos en mi caso, la teoría se me es más complicada que los números. Pues sí. Pero por ejemplo, a mí me encanta, bueno, incluso en materias como ética,
A mí me encantaría mejor hacer proyectos en donde tuvieras problemas que tuvieras que solucionar. Porque, o sea, sí es bueno que en corto tiempo, porque sí pasa, tengas que solucionar un problema. A mí me ocurrió que estaba sobre la marcha y de repente tienes que solucionar algo. Pero muchas veces en la vida real no es así, o sea, tienes un problema y por lo menos te dan 1 hora o 2 horas para solucionarlo, o incluso te dan hasta días, o sea, porque es muy raro que solamente cuando eres servicio técnico y de que se cayó el sistema es cuando córrele, pero realmente en la gran mayoría de los casos no es así, o sea, si no se te cae el sistema, normalmente tienes días o meses para arreglar algo, o sea, porque así es como funcionan las cosas, no vas a 1 hora y tienes que arreglarlo, eso es muy raro. Sí ocurre, pero es muy raro. Ya, yo fui bueno, estuve en soporte y todo ese tipo de cosas y la verdad no funcionábamos así. Y como dicen, todas esas cosas de teoría son buenas, yo creo. Obvio que son buenas porque te ayudan a entender, pero hasta que no lo practicas es cuando ya dices, "Oh, ok, tiene sentido". Proyecto, opción número 1. No, me equivoqué. Voy. Estadística es la 6, ok. Entonces es el proyecto. Opción número 1. En la opción número 1, de nuevo entran a la hoja, ¿dónde estás? Estadística inferencial, prueba de hipótesis, abierta, perdón. Y lo que quiero es que implementen las fórmulas que vienen aquí. O sea, por ejemplo, estos son, la distribución normal la pueden jalar por una librería o se la pueden dar directamente. O podrían capturar toda la tabla. Pero todos los demás básicamente son fórmulas. O sea, todo esto son fórmulas. Y se supone que cuando llegaron a esto ya hicieron un formulario. Entonces, básicamente lo que les estoy pidiendo es que de este ejemplo de la hoja, del formulario que obtuvieron de ahí, hagan un pequeño programa. Hagan un programa, no pequeño, pero un programa donde hagan esas fórmulas. ¿Ok? Básicamente es de lo que se trata la opción número 1, un programa que haga eso. Opción número 2, realizar 4 ejemplos con la hoja de Excel con datos de diferentes contextos. Es decir, aquí en la hoja que dice ejemplo de muestreo o prueba de hipótesis, pues todo tiene que ver con materias, ¿no? Pero imaginemos que no tenemos materias, que tenemos otra cosa, o sea, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, ¿no? Vamos a checar un muestreo de en cuántos días se recupera la gente, o sea, imaginario, ¿no? Que una gente se recuperó en 2 semanas, una gente se recuperó en 2 meses, otra gente se recuperó en 2 días, etcétera, etcétera. Ese es la solución de un problema en otro contexto. Otro ejemplo sería las ventas, por ejemplo, las ventas de un producto, no, las ventas de un producto por mes o por día, más bien las ventas de un producto por día. Entonces, a partir de eso podríamos tratar de hacer una prueba de hipótesis, cuánto se va a vender en un determinado día cualquiera, ¿sí? Tendrían que ser 4 ejemplos donde solucionen problemas de la prueba de hipótesis, pero con datos diferentes de los que se vieron o sea, los pueden jalar de internet, pero sí necesitaría que usaran las fórmulas y pues lo que viene ahí de la prueba el tamaño de la muestra, la prueba de hipótesis, la distribución de probabilidad, que lo generen con Excel, ok, pero tendrían que hacer 4 problemas relacionados, ok. Y aquí dice la fecha de entrega es el miércoles 2 de diciembre, pues ya tienen una semana. Pero les digo, o bueno, el próximo miércoles yo le reviso. Dice que a las 12 de la noche. No, ok. El próximo miércoles yo reviso alrededor de las 11 de la mañana.
Y a partir de eso, pues, y esa sería la quinta unidad. Bueno, sería la quinta unidad que le reviso. Posiblemente algunos ya alcancen a pasar. Incluso les digo, si algunos los que tienen retrasadas algunos trabajos que hicieron mal o cosas por el estilo y los quieren volver a hacer ya bien, pues adelante, aprovechen. ¿Cómo se llama? Para que no lo dejen al final, ¿no? O sea, digo, saben cómo son los finales de semestre, ¿no? A ver, una pregunta estadística. De los 7 que están aquí, ¿cuántos creen que lo que falta, que serían alrededor de 2 semanas, va a ser sencillo? 1, ok. ¿Cuántos creen aquí que va a ser medio? ¿Y cuántos creen que va a ser complicado? 2, 3, 4, va a ser medio. ¿Entonces significa que ahorita ya no llevan materias pesadas? ¿Cuántos llevan pesadas todavía ahorita? 1. Ah, ok. Bueno, como quiera, ¿no? Yo creo que también es importante que vayan terminando para que también se puedan dedicar a todo lo demás o simplemente para acabar con el semestre. Yo creo que eso es muy buen aliciente. Bueno, en mi caso siempre era muy buen aliciente. Lo que pasa es que yo trabajaba en vacaciones. Entonces, entre más rápido terminaba, pues ya me podía trabajar más rápido. De esto que les encargo, ¿alguna duda, compañeros? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces, es entregarlo el próximo miércoles. Les digo, algunos igual ya con eso pasan, pero pues obviamente pues, si quieren presentar la sexta está más fácil, ¿eh? La sexta está más fácil y es más sencilla, bueno, de cierta manera. Pero pero bueno, lo interesante de esto es de que entendamos que bueno, no sé qué tanto entendan de esta unidad del concepto de prueba de hipótesis. Es muy importante, yo creo que todos han oído los términos de inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, ¿no? La inteligencia artificial no es otra cosa más que estadística. Pruebas la estadística y lo que haces es precisamente eso, o sea, el sistema detecta si una hipótesis es cierta o no, de acuerdo a las muestras, y en base a eso toma decisiones. Lo cual, creo que ustedes van como en cuarto semestre, ¿verdad? Es que alrededor del séptimo, octavo es cuando llevan otra materia que se llama programación lógica y funcional, que alguna vez di yo. Y luego llevan otra materia que se llama ya inteligencia artificial. Entonces, mucho de eso, pues es parecido a este tipo de cosas. O sea, de que tú tienes un conjunto de datos y en parte de ese conjunto de datos, pues tú haces una, una prueba de hipótesis y en base a ese tipo de la prueba de hipótesis, dependiendo de lo que salga, o sea, el sistema compara, en base a lo que sale, el sistema toma decisiones. ¿Sí? Obviamente todavía no se deja a las máquinas completamente la decisión. ¿Por qué razón? O sea, si una máquina puede hacer esto, todo lo que hacen ustedes obviamente ya lo hacen máquinas, ¿no? O sea, digo, si lo hace Excel, pues ya lo pueden hacer ustedes. De hecho, a ver, déjenme checar porque yo recuerdo que sí. En datos hay no me acuerdo si es en análisis de hipótesis. Excel tiene muchas funcionalidades para análisis de datos. Por ejemplo, todo este tipo de pruebas de análisis de varianzas,
coeficientes de correlación, estadística descriptiva, suavización exponencial, prueba para varias muestras, prueba T para medias de 2 puestas emparejadas, prueba Z para media de 2 muestras, muestra, ¿sí? O sea, ya Excel ya se las trae como programadas. La pregunta obvia es de que si la parte mecanizada, la parte común, ya la... Miren, por ejemplo, aquí te checa 2 tipos de muestreo, ¿no? Aleatorio y periódico. Periódico es el que yo les llamo sistemático, pero es lo mismo. Aquí le tienes que decir de dónde a dónde, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí te dice cancela. Ah, no, sí, podía haber hecho desde ahí. Entras en datos, le dices análisis de datos, le dices muestra, le dices que el rango de entrada es son todas esas calificaciones. Hasta aquí. Este es el rango de entrada. Ok. Luego le dices que sea aleatorio. Y lo dices que haga en una hoja nueva. Entonces que el número de muestras, perdón, si es cierto. El número de muestras. Aquí tú le tienes que decir cuántas muestras. Por ejemplo, le digo 239. Eso implica que tendrías que usar una fórmula para calcular el tamaño de la muestra. Le das a aceptar y aquí, si se fijan, ya te hizo esta es otra manera. ¿Sí? Entonces, mi pregunta ya para acabar con la clase de hoy es, si la parte mecanizada ya te lo hace una máquina, porque ya te lo hace ya te lo hace un programa, ¿por qué los programas no se vuelven independientes y hacen todo por ellos mismos? O sea, ¿para qué nos quieren a nosotros, en pocas palabras? ¿Para qué serían útiles ustedes? Si eso ya lo hacen ellas todas. De hecho, ellas pueden llegar hasta analizar la hipótesis, decir si la hipótesis es cierta o no, y en base a si es cierta, tomar ciertas decisiones. ¿Para qué nos quedarían a nosotros, compañeros? Para dar como las órdenes. Para tomar decisiones, sí. O sea, las decisiones todavía hay cierta parte emocional que se tienen que tomar en cuenta, ¿sí? O sea, un problema que tenemos como personas, como humanos, es de que la parte emocional nos pega mucho. Entonces, si una máquina tomara las decisiones en lugar de una persona, muchas decisiones serían muy abruptas o incluso hasta falsas, porque obviamente también se puede tomar en cuenta que lo que tú ves no necesariamente sea la verdad. Hay ciertas cosas que hay maneras de tamizarlas o de entenderlas, y eso solamente un humano. Entonces, por esa razón, la parte mecanizada, estamos los ingenieros en sistemas para hacer los programas, y la parte analítica sentimental está la otra parte, están los ingenieros, los licenciados, los médicos, etcétera. Imagínate que de repente te saliera un diagnóstico o sea, fueras una maquinita, metieras las manos o los líquidos y te dijera, usted se va a morir en 30 días. ¿Les gustaría algo así? Que una máquina te dijera eso, o que una máquina te dijera, está usted arrestado y tiene una sentencia de 30 años por las evidencias que están en la base de datos. ¿Les gustaría algo así? ¿Sí o no? Pues no. Sería No, no. más complicado. Exacto, es como el caso más sencillo, las fotomultas. ¿Por qué las fotomultas no han funcionado en ningún lugar aquí en México? Porque los sistemas todavía tienen fallas, ¿sí? Y aparte es muy complicado, o sea,
Aunque el sistema puede medir exactamente o con una tolerancia muy poca de a qué velocidad vas, en un momento dado se pueden equivocar. O sea, aunque tengan un sistema de hipótesis, sabemos que la prueba de hipótesis se puede equivocar, es lo que damos en alfa. Decimos, de cada 100 casos se puede equivocar en 5. ¿Y para saber cuáles fueron esos 5? Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, mañana comenzamos la sexta y última unidad. Muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias, buen provecho. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.